Bueno, muy buenos días para todos los fanáticos del deporte y la literatura. Vamos a dar comienzo al programa Fútbol y Libros. Hoy tenemos a Mauricio Cortés. Mauricio, tenga usted muy buenos días. Fernando, buenos días. Espero que me escuche bien. ¿Sí me escuchan? Sí, lo que pasa es que tengo el retorno de mi propia voz, pero bueno. Polar Radio, estamos acá precisamente en la cita de todas las semanas. Vamos a hablar de un libro que tiene mucha actualidad, porque usted sabe que mañana comienza otra vez el Campeonato Colombiano de Fútbol, ¿no? Sí, señor. Entonces, hay un libro muy bueno, muy importante con historia y del que vamos a hablar hoy. El libro se llama Los 50 mejores equipos de la historia del fútbol profesional colombiano. Los 50 mejores equipos en la historia del fútbol profesional colombiano. ¿Cómo le parece? Muy bueno, interesante, interesante. Usted dirá, pero si no son sino 20, ¿por qué el autor habla de 50? Entonces son las 50 nóminas. Ahí toca la parte aficionada también, ¿no? No. Son las 50 nóminas. Ah, ya. A lo largo de estos años. Listo. Entonces, vamos a estar hablando de eso. Les comento primero quién es el autor del libro. El autor del libro es un tocayo mío, se llama Mauricio Silva Guzmán. Mauricio es periodista, es escritor. Él escribió el libro sobre Millonarios del Dorado que se llama El Mejor Equipo del Mundo. ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo ha leído? ¿Lo tiene por ahí? Sí. Escribió un libro sobre Egan Bernal, imagínense, ahora que están en el Tour de Francia. Egan, el campeón predestinado, en el 2019. Ha hecho muchos libros de ciclismo. Hizo un libro del 5-0 en el 2013. También hizo libros sobre Joe Arroyo. ¿Quién mató a Joe? El Centurión de la Noche. Inclusive tiene una demanda contra RCN Televisión porque RCN hizo una serie de Joe basada en el libro de él y no le dieron las regalías, ¿no? Ha sido 3 veces Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Ha estado en Soho, en El Tiempo, y lo último que hizo fue haber dirigido la revista Bocas. Entonces, él es Mauricio Silva Guzmán, el autor de este libro, los 50 equipos más grandes del fútbol profesional colombiano. Entonces, si quiere, le empiezo a contar de qué trata el libro. A ver. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esa selección, ¿cierto? Sí. No la hizo él, digamos, arbitrariamente, sino que él le mandó un correo, una encuesta a los 50 periodistas e historiadores más importantes de Colombia. Y en esa encuesta le preguntaba precisamente cuáles eran los equipos más grandes que habían visto. Se lo preguntó a nada menos que a Hernán Peláez, Carlos Antonio Vélez, Iván Mejía, Javier Hernández, Carlos Julio Guzmán, Oscar Restrepo, Weimar Muñoz, Oscar Rentería, a don Esteban Jaramillo, a Tobías Carvajal, a Adolfo Pérez, César Augusto Londoño. Bueno, a todo el mundo le preguntó y de esa lista sacan los 50. ¿Qué se tuvo en cuenta para los 50? Especialmente 4 aspectos. Primero, que hayan sido equipos campeones, ¿cierto? Esa es la característica. La clave. Segundo, que hayan sido equipos que jugaban bien al fútbol. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica es que hayan tenido buenos, o sea, jugadores famosos y buenos. Y entonces yo le preguntaría hoy, usted, de los que ha escuchado a este torneo del 2026, ¿qué jugador bueno llegó? Ninguno, ¿cierto? No ha habido ninguna ficha así como contratación clave así de algún equipo, ¿no? Al contrario, se van. Exactamente. Entonces,
Eso sí sucedía hace 80, 90 años en Colombia, que eran figuras muy importantes las que venían. Y le voy a hablar del primer equipo, de las primeras nóminas importantes, y obvio que hay que hablar de Independiente Santa Fe, que fue el primer campeón colombiano, ¿cierto? Sí. En 1948. Ojo con ese dato, 1948 el primer campeón fue Santa Fe. Y tuvo en sus filas a Vanegas, a Peruca, a Miotti, Chamorro, Martínez, Contreras, Rial, Pontoni, Fernández, casi una selección argentina, le puedo asegurar. Independiente Santa Fe fue grande entre el 48 y el 52, fue el primer campeón. Las figuras importantes eran el Chonto Gaviria, que era el arquero, ¿cierto? El papá del que después estuvo en Nacional, Medellín y Millonarios, Oscar Bernau, Ángel Peruca y sobre todo René Pontoni y el pibe Rial. El autor y los encuestados dicen que este Santa Fe del Dorado fue muy bueno, pero que tan bueno fue el Santa Fe del 2012. ¿Usted recuerda quién era la figura de Santa Fe en el 2012? No. Cuando fue campeón del torneo y cuando fue campeón de la ¿De Sudamericana. pronto Omar Pérez? Exactamente. Entonces, los autores del libro y los comentaristas que él encuestó dicen que de pronto es más importante ese Santa Fe que fue campeón y que ganó todo, porque ganó la Copa Colombia, la Liga Colombiana y la Suramericana entre el 2012 y el 2017, ¿no? Compitiéndole a Nacional, que también fue grande en esa época. Entonces, como Y las la tres copa esa nóminas más japonesa importantes, que también hubo, ¿no? la Surugaban, exactamente. Bueno, el segundo equipo importante, obvio, es el Club Deportivo Los Millonarios, que fue grande entre el 50 y el 54, en la época del Dorado, ¿cierto? Y ahí es donde se dice que es el Ballet Azul y que es el mejor equipo del mundo, porque le ganó pues al Real Madrid, ¿no? Que era el mejor equipo del mundo. En ese equipo, y usted lo sabe, pues estaban Pini, Cosi, Zuluaga, Soria, Báez, el paraguayo Ramírez, Di Stéfano, Rossi y Pedernera. Imagínense esta delantera. Di Stéfano, Rossi, o sea, Di Stéfano, Rossi y Pedernera, es como si jugaran en Millonarios hoy Lautaro, Messi y Julián Álvarez, ¿no? Es igualito. Así. Entonces, las nóminas de esa época eran mucho mejores que estas. Millonarios fue campeón y fue grande entre el 1949 y el 1953. Yo le pregunto a usted si hay otro equipo de Millonarios que haya tenido una nómina tan grande como esta y que haya sido tan bueno, para ver si para ver si en el libro está. No, pero si es muy completa y en el 68. Pero no fue campeón. No fue 72, campeón, exactamente. Creo que en el 72 fue campeón, ¿no? Exactamente. Y no con ellos porque ya se habían ido. Con Areán, Fernández. Exacto. Fratini. De pronto pues hubo dos Millonarios que fueron el del 78, 72, 78 y el del 88 y 87, ¿no? Que ya estaba pues Iguarán, La Gaveta Estrada, Juárez, Rubén Darío, etcétera, etcétera. Pero entonces, el gran equipo de Millonarios sigue siendo el de El Dorado. Después de la gran época de Millonarios, eso como que se fueron turnando, pues siguió una época muy importante para el Deportivo Cali, que también fue en los años 50. Y el Deportivo Cali tuvo dos características importantes. La primera fue que se especializó en jugadores peruanos. Por eso se llamó el Rodillo Negro, a partir de 1950, ¿no? Y después tuvo una época muy buena de jugadores argentinos. Y llega a ser campeón también el Cali en estas épocas, con Villarreal, Mosquera, Morales, Castro, Arango, Yudice Sánchez, Pasalacua, Sastre y Villarino. Una nómina tremenda la que tenían. Y ya después vienen los peruanos. Los peruanos tienen una característica, por ejemplo, Valeriano López, creo que es el más importante de los peruanos, y es que a los peruanos les gustaba la salsa, la música y la noche. Entonces se la pasaban era tomando y poco jugaban, pero poco entrenaban, pero jugaban muy bien. Entrenaban bailando.
Sí, no, ellos jugaban borrachos, pero jugaban. Entonces, ese Cali también fue importante, pero sin lugar a dudas que la otra nómina del Cali importante fue la de 1978, ¿no? La de Carlos Salvador Vilardo, Sí. con Escota, Benítez, Umaña, Moño Otero, Muñoz. Landucci, Moño Muñoz, Pecoso Castro, William Ospina. Recuerde usted, don Fernando, que ese Cali fue el primer equipo colombiano que llegó a una Final. final de la Copa Ujú. Libertadores de América, que le tocó jugar contra el Boca Juniors, ¿cierto? Y que en Cali quedó 0-0 y en la Bombonera perdió 4-0. Ese Cali de Carlos Salvador Vilardo, que de ahí salió a la Selección Colombia, años después, ¿no? Sí, señor. Después hubo un Cali muy bueno que fue también subcampeón contra Palmeiras, ¿no? Pero indudablemente para el autor del libro, para Mauricio Silva, el autor de este libro, el mejor Cali ha sido el del 78, porque jugaba muy bien. Ese Cali jugó muy bien y muy importante pues para la historia del fútbol colombiano, Ujú. porque se especializó en peruanos. Después hay una serie de equipos que desaparecieron, que es bueno mencionarlos, que fueron muy buenos. Uno es el Deportes Caldas, que no tiene nada que ver con el Once Caldas de hoy, son totalmente diferentes. Está el Boca Juniors de Cali, que tampoco tiene que ver con el de hoy, son diferentes. El Samarios, que no tiene nada que ver con Unión Magdalena, y el Sporting sí es reciente, sí lo conocemos, porque Sporting pues fue a Barranquilla y allá jugaron Oscar Córdoba y Farid Mondragón en la misma época. ¿Te acuerdas? Sí. El equipo del Sporting jugaron ellos ahí. Bueno, después en el, en el, en la, en la historia, pues sigue el América, ¿no? Yo creo que le sigue. El América duró mucho tiempo para llegar a ser grande, ¿cierto? Y le tocó la época del narcotráfico para ser grande. Esa es la gran paradoja del América. Y por supuesto que las grandes nóminas del América pues tienen que ver con Falcioni, con Cabañas, ¿cierto? Con Bataglia, que fue la primera que fue campeón. Y después ya es cuando llega la Legión Paisa, ¿cierto? Que llegan Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento, llega Willington Ortiz, y ellos son los que van a ir a la Copa Libertadores y son 4 veces subcampeones, Ujú. 4 veces subcampeones de la Copa Libertadores. Acuérdese que la que más le duele a los hinchas del América es la que pierden contra el Peñarol, ¿no? En Santiago de Chile, en el año 1987. Perdieron 2 veces con River, una vez con Argentinos Juniors y esa de la Copa Libertadores del Peñarol, pero la mejor nómina que tuvo el América fue esa integrada por la Legión Paisa, ¿cierto? De Porras, Herrera, Pedro Sarmiento, que se mezclaba con Cabañas, con Gareca, con Falcioni, etcétera, etcétera. Es como la mejor nómina del América en toda su historia. Ha habido otros Américas buenos, pero creo que en ese estamos de acuerdo que el mejor América fue el de esa época. ¿Usted qué Sí. opina, don Fernando? Sí, 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 sí. Ese Roberto Cabañas era un mago. Exactamente. Y démonos cuenta que hoy no hay ni por asomo una nómina parecida en el América. O sea, usted ve al América de hoy y le da tristeza. O sea, ¿cómo puede haber caído tan bajo el América para estos jugadores que están jugando ahora? Entonces, el autor señala mucho pues la época gloriosa, pero una época de violencia y de narcotráfico en Colombia. Y digamos, a la par del América, pues había un equipo muy bueno, pero que no ganó nada, que fue el Cali, ¿no? De Redín, Valderrama, de los paraguayos, de Fernández, etcétera, etcétera. Pero ese no ganó nada. Jugó muy bien, pero no ganó nada. Ujú. Después de eso, pues sin lugar a dudas tenemos que hablar de Junior, ¿cierto? El caso de Junior es parecido. ¿Aló? ¿Aló? El caso del Junior es parecido al del América y al de Nacional, porque Junior no existió hasta antes de 1970.
por ahí por la época del 70-78. Usted recuerde que los primeros buenos juniors tienen que ver con dos brasileños, Víctor Epanor y Caldeira, ¿no? Eso fue el primero. Pero ha habido tres épocas grandes del junior. La primera se identifica con Juan Ramón Verón, ¿no? Sí. El argentino, que fue el que lo hizo por primera vez campeón, con Delménico, con Julio Miranda, bueno, etcétera, etcétera. Pero fue el primero que lo hizo campeón. Y cuando él estuvo en Barranquilla, cuando Juan Ramón el Viejo, el estudiante, estuvo en Barranquilla, Sí. ahí nació el hijo. El hijo nació en Barranquilla. El que jugó en la selección argentina Juan. y hoy es el presidente de Estudiantes de La Plata, ¿no? Bueno, pero el autor y yo opinamos, ¿cierto?, que el mejor junior definitivamente fue el junior de los 90, el junior que fue campeón en 1993 y que tenía al Pío Valderrama, a Pachequito y al Nietzsche Guerrero, ¿no? Y al arquero que era fundamental. Pero eran Valderrama, Delménico. Nietzsche. No, el arquero era colombiano. Ah, El arquero en el 93 ya era colombiano. Pero las figuras eran Valderrama, Nietzsche Guerrero, Pachequito y Valenciano. ¿Cierto? Entonces, Mortero. ese fue el mejor junior que yo he visto hasta ahora, que fue campeón en 1993 por una final pues electrizante ante el América. Ojo, porque también el junior de Lucho Díaz pues fue bueno, pero no es tan bueno como el junior de Valderrama. ¿Usted qué opina? Sí, sí, excelente. Ese equipo era muy bueno. Es que junior Lucho Díaz pues tuvo un campeonato, dos campeonatos y ya, pero lo de Valderrama fue tremendo en el junior y creo que es lo mejor que ha tenido el junior en todas sus épocas. Digamos que el último junior también es muy importante por una sencilla razón, el junior de Arias, ¿cierto? El junior de Enamorado, el junior de todos ellos, porque hay pocos casos en Colombia, solamente ya Nacional Junior y América han sido bicampeones, ¿no? América fue más, fue casi 4 años seguidos, pero Junior es el único que ha sido sí bicampeón en torneos cortos recientemente, ¿no? Con Arias, con el técnico uruguayo. Y en su Arias. una época también de cuando, ¿cómo era? Chateo. ¿Cuándo qué? Cuando era la dupla Chateo, Charay y Sí. Teo Gutiérrez. Sí. Tuvo una gran época del Teo, claro que sí. Sí. Entonces, eso fue importante. No hay que olvidar para nada al Once Caldas. La historia del Once Caldas es bien interesante porque, como le digo, el Once Caldas tiene relación con dos equipos que desaparecieron, ¿no? De Manizales, que ya no existen. Y el Once Caldas no viene de ninguno de esos dos equipos, es nuevo. Y se llama el Once Caldas. El primer Once Caldas importante fue el de Gilberto Osorio en el año 78, que no ganó nada. Y a mediados de los 80, el Caldas es importante porque es el primer equipo que dirige Francisco Pacho Maturana. Acuérdese que él empieza en el Caldas y empieza con una gran banda manejada por Alexis García, ¿no? En los años 80. Pero sin lugar a dudas, el mejor Once Caldas de toda la historia, pues es el campeón de Copa Libertadores, ¿no? Entonces fue dirigido por el profe Montoya, que tuvo ese trágico suceso que casi los lleva a la muerte, pero con Caldas, que creo que todo el mundo lo recuerda por Henao, ¿no? Por el arquero. Sí. Si usted me dice cuál era la nómina del Caldas, escasamente me acuerdo de Henao. Sé que estuvo Johan, que está detenido por allá en una cárcel por Que está narcotráfico. detenido en Estados Unidos. Sí. Creo que Galván por ahí. Galván, creo que estaba también Sí, pero la gran figura de ese equipo y que uno lo identifica, Sergio. obvio, al profe Montoya y a Henao, y a Juan Carlos Henao, Sí. ¿cierto? Juan Carlos Entonces, Henao, que después el vino a Caldas tapar a Millonarios, ¿no? duró un semestre, creo, de Millonarios, Y es y recordado en básicamente, Millonarios porque una vez por ahí le cogió los genitales a este jugador que jugaba en Millonarios, es que no me acuerdo, que es comentarista ahorita de ESPN, a Tilger, Tilger.
Sí, señor. A Tilger, exactamente. A Tilger, sí, señor. Bueno, pues si hablamos de Copa Libertadores, pues los hinchas de Nacional no nos van a perdonar que no hablemos del Nacional. Obvio. Como le digo yo, la historia de Nacional se remonta también a los años 70. Usted sabe que a Nacional llegó uno de los técnicos más grandes, y todo el mundo lo dice, que ha tenido el fútbol mundial, que es Osvaldo Juan Subeldía. Todos los libros, todas las historias dicen que Osvaldo Juan Subeldía es de los 2 o 3 mejores técnicos que ha habido en la historia del fútbol mundial. Entonces, él llega a Nacional, años 77-78, lo hace campeón exactamente, y deja, digamos, ese legado que después lo va a aprovechar Francisco Maturana, ¿cierto? Pero Nacional empieza a ser grande desde el 78-79 con Subeldía. Subeldía es el que hace que venga Bilardo al Cali, etcétera. Pero digamos que la época dorada es de Maturana y que gana la Copa Libertadores en el 89. Entonces, ahí la pregunta para usted y para muchos hinchas de Nacional es, ¿cuál es mejor? ¿El Nacional de 1989 o el Nacional de 2017-16, que gana la segunda Copa Libertadores y que creo que muchos dicen que jugó mejor en muchos aspectos, que es el que dirige Reinaldo Rueda? Y también hubo un Nacional muy bueno, que es el de Juan Carlos Osorio, que ganó pues una seguidilla de campeonatos impresionante, con la que pasó a Millonarios en títulos. ¿A usted cuál le parece mejor ese? El Nacional ha tenido unas nóminas muy importantes, lo mismo que Cali. Impresionantes. Sí, pero lo que usted dice, la idea es que haya quedado campeón, ¿cierto? Con esas nóminas. Y además de campeón de la Libertadores. Sí. Y tuvo, por ejemplo, a Franco Armani, ¿no? Que vuelve. Él es de pronto el único interesante, pues ya tiene 39 años. Pero muchos aficionados dicen que pues Nacional del 89 porque era de solo colombianos, ¿no? Recuerde usted que esa fue como la filosofía de Maturana. Que después primero la optó, creo que el Tolima, ¿no? El Tolima sí, pero pues apenas ha despuntado. Digamos que el título del 2016 de la Copa Libertadores es muy bueno porque hay partidos increíbles, hay contra Rosario Central, en Argentina, aquí en Medellín. Ha tenido que librar batallas muy, muy grandes, y son como las nóminas más importantes de verdad que ha tenido Nacional en toda su historia. Después de eso, pues sí ha tenido títulos, pero digamos que el año pasado tenía una nómina importante y el Junior le ganó el campeonato, ¿no? Entonces, bueno, al piececito de Nacional, pues queda el Deportivo Independiente Medellín, que tiene una historia pues más accidentada, ¿no? Pero los autores del libro y el autor del libro, Mauricio Silva Guzmán, y todos los que han hecho la encuesta, señalan que hubo un Medellín muy importante, que fue el de Mao Molina, y que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores de América, ¿no? Acuérdense que ese equipo también jugó Amaranto Perea, que hoy es el técnico del Medellín. Sí. ¿Lo recuerda, don Fernando? Sí, señor, claro que sí. Entonces Mao Molina tuvo una época buenísima, y el Medellín inclusive le llega a ganar un título en una final ya mata-mata al Nacional. Entonces, por eso es que se recuerda tanto al Medellín. Es que el Medellín es muy importante, así no lo quieran reconocer los hinchas de Nacional, pero pues tiene alguna historia. Lo que pasa es que después de ganar la Copa Libertadores, pues creo yo que no hay nada. El que no ha ganado la Libertadores no sabe lo que es el fútbol, pero yo. ¿Usted qué opina? Sí, lamentablemente nosotros como hinchas de Millonarios tenemos ese pecadito, ¿no? Ni siquiera hemos llegado a una final. Varios pegaditos. Le cuento que en una época en que el formato era diferente, Millonarios llegó a 2 semifinales. Una con Sao Paulo, ¿cierto? Esa fue una, pero llegó a 2 semifinales. Esa semifinal es recordada porque se lesiona Alejandro Brand contra un equipo peruano, Defensor de Lima. Y es la lesión que lo saca del fútbol
a Alejandro Brand, uno de los mejores dieces creadores del fútbol colombiano. Ya para cerrar, le quiero recordar algunos de los jugadores más importantes extranjeros que estuvieron en Colombia. Y vuelvo y le digo, Pedernera, Di Stéfano, Rossi, eso es como decir hoy, Lautaro, Messi y toda su banda. Estuvo el Pibe Real en Santa Fe, Eleno de Afreitas, estuvo Panzuto Perazo en Santa Fe, Corbata en el Medellín, Dida, Paulo César en el Junior, estuvo Verón también en el Junior, el Tigre Benítez, Escota, estuvieron Cueto y La Rosa, acuérdese de eso, Cueto y La Rosa. Estuvo el Búfalo Funes, estuvo Cabañas, Falcioni, Gareca, Goicochea, Galván Rey, Sarnari, el Calvo Omar Pérez, Sarnari, Viera, el arquero Cano, Sergio, el delantero Sergio, que fue volante del Once Caldas, es que no me acuerdo del apellido. Sí, Galván. No, otro, Sergio, uno flaquito, el flaco. Sergio Sierra. Sergio Sierra. Pero estos son los extranjeros. Y Armani. Y de los colombianos, pues le voy a hacer un recuento rápido, a ver si usted está de acuerdo. Chonto Gaviria, Cobo Zuluaga, Turrón Álvarez, Caimán Sánchez, Carlos Arango, Delio Maravilla, Gamboa, Marino Klinger, Gallegol Ramírez, Oscar López, Alfonso Cañón, Alfredo Arango, Willington Ortiz, Jair Arboleda, Ernesto Díaz, Diego Umaña, Arnoldo Iguarán, Felipe Pío Valderrama, Freddy Rincón, René Higuita, La Gambeta Estrada, Tren Valencia, Miguel Calero, Tino Esprilla, Valenciano Córdoba, Aristizábal, Iván Ramiro, Farid Mondragón, Mario Yepes, Teo Gutiérrez, Juanfer Quintero y el último, Lucho Díaz. Lastimosamente no podemos mencionar aquí al señor Radamel Falcao García porque vino aquí a veranear y a hacer campañas publicitarias, ¿no? Sí, vender camisetas. Pero a vender camisetas, vamos a ver cómo venden camisetas este semestre porque no le veo que vayan a vender muchas. Pero bueno, este era el libro que le recomiendo a todos sus oyentes y a los que entran a su página de Facebook, los 50 mejores equipos del fútbol profesional colombiano de Mauricio Silva Guzmán. Hago la aclaración, 50 mejores equipos quiere decir las 50 mejores nóminas. Entonces van a encontrar muchos equipos de Santa Fe, muchos equipos de Junior, muchos equipos del Cali, muchos equipos de Millonarios, del Nacional, del Caldas. Van a encontrar equipos que ya se desaparecieron, como les dije, Boca Juniors, Samarios y Deportes Caldas. Pero es una historia llena de muy buenos jugadores. Definitivamente por Colombia sí han pasado buenos jugadores. Excelentes jugadores. Entonces ahí le dejo. Hay algunos jugadores que se perdieron después, ya en su etapa final, por ejemplo el caso de Apolinar Paniagua, que deambula ahora por las calles, ¿no? Está así, de habitante de la calle en Asunción. Y pues el caso de Vivalda, ¿no? Y fue una excelente. El caso de Vivalda. Pereira y Millonarios, ¿no? El caso de Vivalda, ¿no? Que se suicidó y sí. Bueno, es mucho. Pero bueno, ese era el mensaje que les tenía a los escuchas, de los que están en la página del Facebook, que lo miren, que busquen el libro, que lo compren, porque pues es bueno saber, es que de verdad que ahora nos quieren meter gatos por liebre. No, y que liebre todo el mundo quiere opinar, pero no saben cómo es la historia del fútbol, ¿no? No saben, exactamente, no saben, y de eso se trata, o sea, la literatura es historia. Exactamente. Y ese es el aporte que estamos haciendo en este programa, que la literatura sirva para que uno diga, mire, es que hubo un equipo que se llamó Boca Juniors. Sí. Y hubo un equipo que llamó Junior y fue campeón con tal, porque ahora se deja deslumbrar por cualquier gato que se ponga una camiseta y no haga nada, que es lo que está pasando, ¿no? Sí. Ponen una camiseta, besan la camiseta y a los 8 días se van y no han hecho nada. Entonces, ahí le dejo eso. Y mire, Mauricio, muchas gracias, muy amable. Mauricio, que hay un caso que ahorita es consecutivo. Generalmente el fútbol colombiano es muy irregular y cualquiera puede ganar en el campeonato. Entonces eso es sí, claro, lamentable, ¿no?
Bueno, Mauricio, muchísimas Bueno, gracias. nos vemos el próximo jueves a esta hora. Bueno. Muchas gracias a los oyentes de Colar Radio. Este fue el programa Fútbol y Libros con Mauricio Cortés Zavala. Hoy tratamos un tema sobre los 50 mejores equipos del fútbol profesional colombiano y se recomienda un libro de Mauricio Silva Guzmán para que lo lean los oyentes y los visualizadores del Facebook Live de Colar Radio Tunay. Y hasta aquí, Fútbol y Libros con Mauricio Cortés.